Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas, todes a este día tan magnífico, una sesión más dentro de este festival de poesía que hoy vamos a hablar de novela, con dos poetas, pero vamos a hablar de novela. Y bueno, pues es un placer darles la bienvenida a este taller de novela, un espacio que hoy se viste de gala para acoger una conversación que, les aseguro, no será convencional. A menudo pensamos en la novela como una estructura de tramas y personajes, pero cuando sentamos a la mesa a dos de las voces más lúcidas y premiadas de la poesía actual, el enfoque cambia. Hoy no vamos a hablar solo de qué contar, sino de cómo la palabra puede transformar la realidad. Bien, pues aquí a mi derecha tengo a Inma Pellegrina. Ella es murcianica. A los murcianos les gusta mucho que les digan murcianico. No sé, a ella imagino que también. Ella es psicóloga de formación. Y esto se nota en su capacidad para diseccionar las emociones humanas. Ella ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego o el Premio también Jaén, Antonio Machado, y también el premio de Juan Ramón Jiménez, o sea, grandes premios, gran premiada Inma. En sus textos, Inma logra que lo cotidiano se vuelva revelador. Tiene esa capacidad de mirar donde nadie más mira y de encontrar la grieta por donde se cuela la verdad humana. Su voz es elegante y es agudeza. Más a la derecha tengo al poeta Antonio Praena. Él es granaíno de nacimiento, doctor en teología, y hablar de Antonio es hablar de una de las trayectorias más sólidas y celebradas de nuestra crítica, de nuestra lírica reciente. Viene avalado por el Premio de la Crítica, el Gil de Viedma o el Premio Tiflos, entre otros muchos. Antonio posee una sensibilidad única para unir lo sagrado con lo profano, lo estético con lo ético. Sus versos, y hoy veremos que también su visión narrativa, habitan el mundo con una intensidad que nos obliga a cuestionarnos quiénes somos y cómo nos relacionamos con la belleza y el dolor ajeno. Lo que nos convoca hoy es un taller de novela, pero desde la mirada de dos poetas. El poeta sabe que una palabra fuera de sitio arruina la música de una historia. Y el novelista sabe que sin estructura la música se dispersa. Inma, Antonio, es un auténtico lujo escucharos dialogar sobre el arte de narrar, sobre la arquitectura del capítulo y sobre esa búsqueda incansable de la voz propia. Pues sin más dilación os cedo la palabra. Puedes empezar tú, si te parece bien, Inma, y nada, vamos a escucharles. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Y la verdad es que no sé lo que decir. Me ha dicho empiezo, pues no sé cómo. Casi que mejor doy un poco el paso a Praena, que siempre se le ocurren cosas. Y comentaros que para mí es un orgullo y un lujo estar en el Festival Internacional de Poesía de Granada. Y bueno, pues que me encantaría que lo que os apetezca preguntarnos, lo que queráis saber en cualquier momento, estamos encantados de que nos lo preguntéis, vamos.
No sé. Ahora sí. Muy buenos días. ¿Se escucha bien, este micro? ¿Se escucha más o menos? Creo que sí. Bueno, pues amigas y amigos, gracias Anchón por tus palabras. Y más allá de lo que habíamos planificado, escrito, algo importante que a veces se pasa por alto, bueno, pues es la amistad en la literatura, tanto en la poesía como en la novela. Inma es la que viene a hablar de su novela, que la he traído yo aquí para ponerla adelante, con su flamante novela Fosca, con la que ha ganado el premio Lumen de novela. Pues ella conoce de novela, pero los dos conocemos de poesía. Y bueno, la amistad es algo que nos ha sostenido en este camino y también muchos otros puntos en común. Somos de cerquita, de por aquí. Inma es de Lorca, yo soy de Purullena, de aquí de Granada, aunque me fui para Valencia. Y bueno, pues en ese arco levantino, ¿no? En ese puente aéreo o humano entre Granada y Valencia está Lorca en medio. Bueno, pues somos personas que amamos la tierra y se nota en el lenguaje, ¿no? Y que nos entregamos también mucho. Personalmente, para nosotros lo primero son las personas por encima de todo y bueno, pues creo que también ese es un denominador común que encuentran, ¿no?, nuestras personas. Bueno, pues como Anchón ha presentado a Inma, ha señalado pues su prudencia, los premios poéticos que tiene. Dan igual los premios, lo importante son los libros, librazos maravillosos. Yo con algún libro de Inma he llorado varias veces y lo he releído, cuestión de horas. Hay algunos de mis poemas favoritos que están ahí. Bueno, pues como ya la ha presentado, yo voy a leer un poquito, aunque lo voy a hacer de una manera diferente a como está escrito, lo que tengo sobre la novela Fosca, y a partir de ahí pues vamos tomando ideas y vamos entablando ese diálogo. Ahí, que no sé. Creo que este se oye mejor, ¿no? Sí. La fosca es la atmósfera opaca que provoca el aire del desierto cargado de arena y es más frecuente en zonas del sur. Se trata de un polvo, un viento, una humedad también que procede de África. Durante los días en los que se desata la fosca, el cielo se pone pardo y pierde los matices, aunque la presencia del sol, que no se percibe de forma nítida, puede difuminar la luz en tonos rojizos o anaranjados. La fosca, hace fosca, decimos en nuestra tierra, crea la impresión de un ambiente viciado y le da al espacio un carácter pesado, agobiante, que parece abatirse sobre las personas. En ese entorno opresivo se desarrolla la espléndida novela de Inma Pellegrín, cuyo título es precisamente Fosca, y con el que, como hemos dicho, se alzó con el premio Lumen de novela. En ella, Gaby, el narrador, es un muchacho que vive con sus padres y sus 3 hermanos en una aldea meridional. Se puede adivinar que es la zona de Lorca por los lugares que se citan, aunque no directamente poblaciones. En este contexto, de un modo faulkneriano, aunque no sea la única similitud que la obra de Inma tiene con el escritor norteamericano, en el texto dominan personajes como padre, hermano, madre, sin más nombre, algunos de una manera un poco arquetípica, que representan casi modelos matriarcales o patriarcales presentes en nuestra cultura desde muy antiguo, más allá de nuestra conciencia del tiempo. Y Gaby padece prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer los rostros. Este dato, la prosopagnosia, de la que nos va a hablar ahora Inma, es fundamental en la trama de la novela. No puede reconocer los rostros, aunque puede ver por separado la boca, un ojo, la nariz, una ceja, puede recordar la ropa, la forma de caminar, pero no el rostro de las personas en su conjunto. No puede reconocer la identidad por el rostro en su conjunto. Ahora mismo lo cuenta ella.
Gabriel y su familia habitan en un entorno de pobreza, casi de miseria, en el que todos tienen que trabajar para sacar adelante las tareas diarias familiares. La historia de Fosca se desarrolla en un mundo dominado por las tradiciones y la sabiduría popular. En un tiempo sin luz eléctrica y agua corriente, en el que los problemas de salud se remediaban a base de experiencia y aprovechando las propiedades de las plantas, o del limo, o del barro. A Gabi, que es el protagonista de la novela de Inma, a Gabi, más sensible y delicado, le protege su madre de los celos y las burlas de sus hermanos. Y aunque el panorama se presenta tirante y por momentos hostil, la vida entre ellos transcurre sin grandes sobresaltos. Hasta que cierto día, sin embargo, un percance con la perra de Gabi, la perra que la acompaña a todos los lugares, que es su mejor amiga, esta perra llamada Sombra, un suceso con ella provoca un vuelco en la trama que involucra a todos los personajes y convierte esta, que podría ser una novela de costumbres rurales, también en un thriller policíaco. Hay una de las originalidades, no decimos más. La novela de Inma se desarrolla en un ambiente rural. De ahí que la autora explique pormenores de una vida desconocida en las ciudades, desde cómo se cazan las ranas, a cómo se mata un cerdo, con detalles que no ahorran en crueldades, desde cómo se desarrolla un velatorio. Sabemos todo lo que es un velatorio, hemos asistido en nuestros pueblos a un velatorio, hasta cómo se limpia la almendra, se recoge la aceituna o se utiliza la plancha de hierro. Para expresarlo, Inma utiliza, y esta es una de las características más peculiares de la novela, utiliza una terminología muy precisa, en la que abundan voces desusadas, que ella mezcla con vulgarismos e incorrecciones. Es decir, la forma de hablar de las aldeas de toda esta región levantina, cercana a Lorca, y así revela en parte la escasa educación de los protagonistas, mientras que también, por otro lado, de una manera muy hábil, a la vez que con ese lenguaje manifiesta, ¿no?, la cultura o la personalidad de los protagonistas, se está haciendo también un homenaje al lenguaje como componente fundamental de la trama de nuestros días. Y está haciendo una reivindicación y una dignificación, pues, de expresiones coloquiales del lenguaje de los pueblos, que es cultura y que en gran manera configura también, pues, nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos con él, y que, bueno, pues que hay que reivindicar como una manera de dignificar a las personas, en su manera concreta de hablar. Además, Fosca indaga en el interior de los individuos. Hemos dicho, nos ha dicho Anchón, Inma es psicóloga, se ha formado como psicóloga, otro dato más importante, otro ingrediente más. Fosca, decimos, indaga en el interior de los individuos para reflejar la pluralidad de una situación que cambia si las circunstancias también lo hacen. Es decir, va reflejando este mundo a través de distintas miradas y de las situaciones psicológicas, vitales, de sensibilidad de cada personaje, pues reflejándonos el mismo escenario desde distintos puntos de vista. Aunque Gabi es el narrador de la novela, la maestría de la autora consigue que no solo percibamos su punto de vista, es más, muestra que él, el protagonista, no es siempre una persona virtuosa ni es tan inocente como manifiesta. La habilidad para indagar y para, incluso en las personas protagonistas o más inocentes de la novela, atisbar o encontrar, pues, zonas de sombra que todos tenemos. Es una novela fundamentalmente realista para con la persona, para con el alma, para con la tierra, en su crueldad y en su inocencia. Porque si el chico Gabi, decimos, se queja de la vejación de sus hermanos, su argumentación sobre cada uno de ellos revela que ninguno de los implicados en la trama, ninguno, incluido él, está libre de culpa y de pensamientos muy oscuros, a pesar de lo pequeñito que es. Para no destripar la novela,
que casi que estamos a punto de hacerlo sin darnos cuenta, que tenemos que ponernos un freno en la lengua, que cuando nos damos cuenta ya hemos dicho el final. Ahora no destripar la novela, me callo aquí, concluiremos señalando que el inesperado giro de guión pues convierte esta obra también en una singular novela de intriga, de misterio. Es difícil deslindar las fronteras, ¿no? De thriller, de suspense, en fin, que no deja de ninguna manera indiferente al lector. Y bueno, pues yo tengo algunas preguntitas que hacerle a Inma y así simplemente me hago de trampolín para que sea ella la que nos cuente aquello que le llama más la atención. Lo primero que te quería preguntar, Inma, es esto. Después de muchos años escribiendo poesía, publicando libros pues maravillosos, no me gusta el adjetivo porque es tan genérico, pero libros muy peculiares, libros verdaderos de poesía y además reconocidos, ¿no? Por las editoriales en las que están, por los premios que han recibido. Parece como que de repente Inma Pelegrín, con tus tantos años, que no vamos a decir, llega y mediáticamente la atención, el foco, las entrevistas, las reseñas, pues estallan, ¿no? ¿Cómo lleva una poeta que tantos años de trabajo con el lenguaje, de forcejeo, de exquisitez, de búsqueda, que es lo que hay en tus libros de poemas, tantos años de repente, décadas, queden ofuscadas, o si tú crees que es así, porque aparece una novela que gana un premio importante y, bueno, parece que a partir de ahora eres escritora. Sí, ha cambiado un poco el panorama. La poesía interesa menos, hay mucho menos lectores de poesía porque tenemos el prejuicio de que exige un esfuerzo mayor que leer prosa o simplemente pues, porque atrae menos. Y el hecho de publicar la novela y que haya tenido esta difusión a través de Lumen, pues ha sido una exposición que nunca había tenido antes con los libros de poemas. Sin embargo, o sea, también, no sin embargo, me llena de alegría porque una de las cosas que han dicho, la han encasillado en la novela negra, en el thriller. Ha estado en la Semana de la Novela Negra de Barcelona, va para Valencia y estará en Gijón. Y a pesar de eso, a pesar de que sea novela negra o que la hayan denominado así, me dicen que el texto es muy poético, ¿no? que hay mucha poesía. Y me parece justo porque cuando escribía poemas, a mis poemas siempre le han dicho que eran muy narrativos. Entonces está bien que cuando haga narrativa pues tenga mucha poesía. A lo mejor es que estamos un poco obsesionados con encasillar las cosas, delimitarlas y contar historias. Pues unas historias requieren muchas más palabras, otras requieren menos, como un poema, pero no son ni más importantes ni menos, simplemente es la manera de decirlas, ¿no? Así que, bueno, contentísima con que haya sido así. También sorprendida porque no me esperaba todo esto que me está pasando y bueno, una de las cosas buenas que me ha pasado es estar aquí esta mañana con todos vosotros, así que pues muy satisfecha. Creo que la actividad se ha presentado también como un taller de novela, ¿no? Cuando comentan lo de talleres yo me pongo a temblar porque claro, se supone que vas a trabajar, ¿no? Y luego resulta que no, que es una presentación más o una charla más. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la artesanía, la parte de taller que hay en una novela. ¿Cómo creas tus novelas? Esta es la primera publicada, pero creo que no es la primera escrita, tú nos lo confirmas ahora. Y en esta o en otras o en lo que estés trabajando ahora, ¿cómo procedes, Inma? ¿Vienen las historias y luego se cuentan? ¿Te lanzas a narrar como una huida y ya vienen las historias? Cuéntanos esa parte de making of, no me gusta la palabra, sí, de artesanía de una novela. Bueno, pues según yo he estudiado, lo correcto es saber más o menos lo que va a pasar, tener delimitado todos los nudos, los desenlaces, cómo va a avanzar la historia y saber cuál es el final. Es lo lógico, saber hasta incluso las páginas que va a tener la novela. Y a mí me enseñaron a hacerlo así.
Pero claro, a uno le enseñan cómo se hacen las cosas y luego uno hace como buenamente puede. Dicen que hay distintos tipos de escritores, que están los de brújula, que no saben hacia dónde van, solo saben la dirección, y los de mapa, que tienen determinado el recorrido por donde van a pasar, cada lugar, cada hito. Así que yo soy más de bola de cristal, ni siquiera brújula ni mapa, porque intento establecer que esto va a pasar así, asado, y luego las historias, conforme yo las voy escribiendo, en este caso en Fosca pasó así, toman su camino y pasan cosas que yo ni tenía pensado y que simplemente surgen. Entonces a mí me gusta pensar que cualquier arte es importante conocer la técnica para luego no utilizarla, o conocer cómo se debería hacer para luego no estar tan obsesionado con cómo hay que hacerlo. Y bueno, y un poco yo creo que las historias en mi caso me buscan a mí, no soy yo la que piensa o busca una historia. Yo creo que están ahí y que cualquiera de nosotros simplemente podemos como sintonizarlos, como si fuéramos radio y pudiéramos sintonizar esa historia que al fin y al cabo también es un producto de toda una serie de hallazgos literarios que han hecho otras personas antes que nosotros. Al fin y al cabo, pues somos como enanos a hombros de gigantes, que decían por ahí, ¿no? Creo que era Unamuno el que diferenciaba, a su manera paradójica, que hay autores ovíparos y vivíparos, unos que ponen el huevo ya donde está toda la criatura y otros que lanzan al mundo una criatura y ella solita se va poniendo a andar, se va poniendo a vivir. Bueno, pues entonces yo vivípara. Vivípara, ¿no? Una cosa muy importante, Inma, de la que se ha hablado, bueno, pues esa importancia del lenguaje, ¿no? Muchas veces, expónnoslo con sencillez, estamos todos aprendiendo, muchos estudiantes de ciencias de la educación. Enséñanos un poco esto, ¿no? Lo importante, una historia es importante, ¿no? Pero se ha señalado, sobre todo cuando hay premios, que el premio Lumen es un premio que está destinado a autoras para, bueno, de una manera positiva, relanzar o encontrar voces femeninas. Y que tengan también historias protagonizadas por mujeres, ¿no? La historia es importante, pero en tu caso, como debe de ser, se ha señalado que lo importante, además de la historia, además de la mirada femenina, es el lenguaje. Es decir, que o hay lenguaje o no hay lenguaje, o hay gusto, o hay forma de narrar, o hay estilo, o no estamos ante una obra narrativa ni poética tampoco, ¿no? Tu manera de lidiar con el lenguaje, de dónde lo sacas, la coloquialidad, cómo te sitúas en los personajes. Para mí el lenguaje es un reflejo de la realidad, en este caso en la novela. Se ha puesto en valor la utilización de palabras que son localismos, no tanto localismos porque es una zona que abarca parte de Almería, parte de Granada, la zona de Baza, y parte de Murcia, que casualmente pues tenemos unos antepasados comunes en toda esa zona. Y en el libro no dice el lugar donde transcurren los acontecimientos en la novela, porque a mí me gustaba que pudiera ser cualquier lugar. Y con respecto al lenguaje, el hecho de utilizar palabras que se están perdiendo, y a mí me gustaba que quedaran por escrito, porque nombran realidades que cada vez existen menos o están dejando de existir, labores, cosas que se hacían antes que ya no se hacen en las casas. Y esas palabras yo quería primero que quedaran registradas de alguna manera para que se supiera que eso había existido. Y por otra, los murcianos al menos, no sé si en Granada también pasa, tenemos un cierto complejo con nuestra manera de hablar. Cuando hablamos de un catalán, un gallego, ¡ay, qué acento tan bonito, qué melodioso! Y cuando hablamos de nosotros mismos solemos decir, es que los murcianos hablamos muy mal. Y no hablamos mal, hablamos en murciano,
con nuestros giros, nuestro acento, nuestra forma de expresarnos. Entonces eso es parte de nuestra personalidad y a mí me gustaba que ese matiz de nuestra idiosincrasia que tenemos, pues es igual de valioso para mí que el de cualquier otra región, de cualquier otro lugar. Así que a mí me gustaba hacer como una especie de homenaje a esa forma de hablar de mi abuelo. Esta historia tampoco cuenta el momento exacto en el que transcurre, pero por los hallazgos que hay un frigorífico a butano, hay un camping gas, está el pegamento y medio. Pues a poco que quiera saber, más o menos sabe en qué año o en qué años podría haber ocurrido, ¿no? Y en esos años, pues esas cosas que se narran todavía existían y todavía se llamaban. Así que, bueno, pues básicamente eso ha sido... Bueno, y la labor del lenguaje ha sido casi vivo en el campo, muy cerca de donde está ubicada la historia, y ha sido casi ir casa por casa preguntándole a los abuelos cómo se llamaba cada cosa, cómo los pronuncian ellos, y me ha parecido, la verdad, ha sido una aventura, me ha gustado mucho ese trabajo. Hablando, Inma, de este elemento que ha aparecido también y que es importante, ¿no? Que va... Como vemos, va la novela enriqueciéndose, pues porque no son personajes esquemáticos, porque sobre todo es gusto por el lenguaje como poeta, tiene estilo, tiene un ritmo, no es solo las intenciones de hacer una novela que dé una visión de la vida de las mujeres, sino que es verdaderamente una novela que habla de la vida tal y como es, ¿no? Y sin hacer un poco de esa intencionalidad, pues algo... entenderme más panfletario o más simplón, ¿no? Hay complejidad, estamos viendo muchos elementos que la hacen compleja y una obra pues narrativa de verdad. Otro más que te toca un poco personalmente es el de la prosopagnosia de la que hemos hablado, que va a ser fundamental. Esa es la habilidad, ¿no? Como esta peculiaridad o enfermedad, la prosopagnosia, que ya no se una explica, condición. se convierte en un ingrediente fundamental para cómo la novela se va a resolver o se va a mal resolver, ¿no? No digo nada. Decía Joan Margarit, que era un poeta catalán, que la poesía se hace con la vida, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que este libro he ido así cogiendo hilos de mi vida hasta hacer un tapiz. Uno de los hilos que he cogido ha sido esta palabra extrañísima, que es prosopagnosia, y que es una condición que yo tengo y que tiene mucha gente, que somos incapaces o nos cuesta muchísimo reconocer caras, lo que es el conjunto de la cara. Yo me guío por el tamaño del cuerpo, por el pelo, por maneras de moverse, por las voces. Yo realmente no consigo prácticamente, y si es una persona que he visto muy pocas veces, para mí es muy difícil y ando siempre muy despistada. Entonces es una realidad con la que yo vivo y bueno, pues esas obsesiones que tienes en la vida las he transformado en el libro en el sentido de que a mí estudié criminología. Claro, los retratos robots ahí todos suspensos, no había forma de identificar a nadie, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, si a mí alguna vez me pasa algo con alguien, a los 10 minutos, si esa persona se cambia de ropa, se cambia el peinado, yo no sé identificarlo, yo no podría. Eso es un inconveniente, pero también tiene la ventaja de que no puedo guardarle rencor a nadie porque ¿a quién, no? Si, bueno, como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Esa condición es como el daltonismo, igual que no hay gente que no es capaz de distinguir colores, pues nosotros nos cuesta mucho identificar las caras. Desde que supe que a Brad Pitt también le pasa, me sentí muchísimo mejor, pues por tener algo en común con Brad Pitt, está bien. Y la importancia de la prosopagnosia en el libro es fundamental porque Gaby ha presenciado un asesinato. El libro habla de violencia vicaria, habla de bullying, esas cosas que ahora se llaman bullying, entonces era pues maltrato. Habla del maltrato animal, que bueno, habla de
de lo difícil que era hacerse hombre o hacerse mujer, porque tenía ya un camino delimitado y ahora pues se admiten otras realidades que no son esos estereotipos. Y todo esto son cosas que rondan el libro y que, bueno, yo creo que la historia, toda esa investigación que decíamos policial, si queremos llamarle, toda esa historia es simplemente una excusa para hablar de todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Así que, bueno. En un tiempo muy polarizado, ¿no? Y en un tiempo en el que, de alguna forma, estamos retomando dualismos, maniqueísmos, estigmatizaciones de los buenos, de los malos, ¿no? Creo que tu obra, la poética, que conozco entera, que tanto me gusta, como la narrativa, ¿no? que ahora nos has dado, pues se caracteriza por mostrar la complejidad, ¿no? La complejidad del alma humana. Y aquí es como muy evidente. Todos podemos ser capaces de lo mejor y de lo peor. Y ante esta realidad, pues tenemos que expresarnos, hablar, aceptarnos, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras sombras también. Y bueno, han hablado de esto a propósito de tu novela, ¿no? Nadie hay absolutamente bueno ni absolutamente malo. Hay una complejidad de situaciones y la habilidad pues consiste en iluminar, ¿no? El narrador como alguien que ilumina. ¿Qué crees que esta perspectiva tuya poética, ver el alma humana entera como es, con todos sus matices, y narrativa, ¿no? La complejidad de la vida, de las acciones, ¿qué crees que puede aportar pues por ejemplo, a gente joven, ¿no? que estamos o están expuestos pues, a esa tentativa de esquematizar, vivir de una manera dicotómica, de una manera maniquea, encontrar soluciones simples a cuestiones complejas, ¿no? ¿Qué le diría una autora o qué le aportaría o qué le diría una autora que le aportaría la literatura a los jóvenes ante estas tentaciones tan dualistas? Pues yo no diría jóvenes, a todos. Yo he escrito un libro que a mí me hubiera gustado leer. Dicen por ahí que nuestra sombra, si no la descubrimos, si no sabemos la parte oscura que cada uno tenemos, al final se convierte en destino, ¿no? Lo importante es conocerte, saber que, bueno, tienes tu parte, no vamos a decir ni buena ni mala, porque no creo que sean esas las palabras, pero una parte luminosa y otra oscura. Y siempre el conocimiento, el saber que cuando hacemos algo lo hacemos por una determinada cosa, nos ayuda a tomar mejores decisiones, o al menos, si no mejores, mejores para nuestra vida, ¿no? En el caso de mis personajes, ninguno es inocente, ninguno es cándido y tampoco ninguno es maldad pura. Es un poco como somos todos. Estamos en unas circunstancias y tomamos según qué decisiones. Y yo creo que eso no es ni patrimonio ni de más joven ni de más mayor. Yo creo que yo estoy aprendiendo cada día o cada minuto y me equivoco, vaya, casi más que acierto. Me refería un poco a lo de jóvenes para que también alguien que sienta la vocación o que se haya planteado, joven o mayor, la ilusión de escribir una novela. Ya sé que esto de dar consejos queda muy mal, pero ¿qué le dirías, no? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le dirías que procediese? ¿Qué ha sido lo fundamental para llegar tú a constituirte en escritora y que nos lo podrías compartir aquí? Pues en mi caso ha sido una cosa como muy fácil, meterme a internet, buscar un club que se llamaba Club Renacimiento, que daban clases de narrativa, porque yo había escrito siempre poesía y no sabía hacer narrativa. Bueno, intenté escribir una novela durante 20, 30 años tirando por lo bajo, y cuando pensaba que la había acabado y la presenté a editores de poesía, gente que conocía, que sabía mucho más que, bueno, y que sabe mucho más que yo, ¿no?
estuvieron todos de acuerdo en que aquello no había por dónde cogerlo y era malo, malísimo. Con lo cual pensé que tenía que ir a aprender a algún sitio y busqué en Murcia lo que había, que era el Club Renacimiento. Más que para escribir una novela, yo lo que quería saber es por qué era tan mala la mía, porque me parecía importante que todo el mundo estaba de acuerdo y la gente que me quería me decían, pues si esto no hay quien se lo lea. Y para mí yo decía, ¿y por qué no? Mi objetivo era saber por qué era tan mala la mía. Así que mi consejo es pedir ayuda siempre, no solo para escribir, perseverar, porque 20 o 30 años escribiendo una novela tiene delito para que encima no se la pueda leer nadie y sea la cosa peor que ha leído. Bueno, recuerdo que un editor que sé que me quiere muchísimo me decía, es que me sangran los ojos. Entonces, fiarte de la gente que sabe más que tú, pedir ayuda, perseverar y no apartarte de tu sueño. Si tu sueño es escribir una novela, pues sigue, no sé, o si es hacer música, si es pintar, yo qué sé, o hacer matemáticas o plastilina, me da lo mismo. El caso es que lo que tú quieras para tu vida, como no sabemos si vamos a vivir más veces, pero como tenemos esta, que te sirva para disfrutarla, para vivirla con más intensidad, con más profundidad y ser más tú. Hay quien dice que los talleres tienen la culpa de gran parte de la literatura que hay. Y hay quien, como es tu experiencia, pues señalas que la humildad, ¿no?, de aprender o acudir a un taller pues puede potenciar y sacar lo que llevamos dentro. ¿Tú recomiendas los talleres? Sí, a mí me han... Sí, Fosca es el resultado, el taller o los cursos. Primero y segundo era teoría y ejercicio. Yo me matriculé, yo tampoco sabía cómo iba aquello, ni pregunté, porque no entra dentro de mi naturaleza preguntar las cosas. Y cuando llegué a tercero me dijeron, es que en tercero hay que hacer un proyecto. Y ostras, y había empezado ya, llevaba como no sé cuántos meses de tercero. Y este es el producto del trabajo fin de curso del tercer año, esta novela. Así que, bueno, pues muy afortunada porque fue terminarla, presentarla al Premio Lumen ese mismo año y la había acabado en mayo por ahí y en junio ya se convirtió en un libro de verdad y yo me parecía prácticamente imposible. Fue una experiencia pues maravillosa. Y yo sí recomiendo talleres también que nos informemos, no como hago yo, que voy a ciegas por la vida. Preguntar antes pues quién los lleva, si son escritores pues más o menos que a ti te gusta el estilo que utilizan, que están publicados en editoriales buenas. Tampoco ir así un poco a lo loco, ¿no? Más o menos yo realmente... Al mirar en internet vi que no los conocía personalmente, aunque eran de Murcia, pero vi que uno publicaba en Tusquets, otro en Anagrama, y que eran gente con solvencia y que llevaban muchos años. Con lo cual, bueno, y también era una matrícula por meses, con lo cual, pues si el primer mes no me interesaba aquello, pues podía dejarlo en cualquier momento. Entonces, pues es eso. Para mí sí ha sido, bueno, ya lo veis. Hubiera seguido escribiendo esa novela infumable y haciendo sangrar a mi amigo. En ese camino, ¿no? Escribimos también porque leemos, ¿no? Sobre todo porque leemos, ¿no? Has dicho antes que tú has escrito el libro que a ti te gustaría leer. Y en algunos lugares pues se ha hablado de que hay páginas o hay detalles que recuerdan a Ana María Matute, en las secuencias más crueles, ¿no?, más descarnadas por el estilo, ¿no? Recuerda también a Jesús Carrasco, ¿no? Incluso algunos han hablado que estaría también emparentada con ese género de la crueldad, que no sé si existe o lo que es. Bueno, háblanos un poco de tus lecturas, autores o autoras que te han influido y que crees que están en ti, ¿no?
Uno de mis libros preferidos es Olvidado Rey Gudú, de Ana María Matute. Así que cuando la nombraban me hizo bueno, muchísima ilusión. A Jesús Carrasco yo no lo había leído antes, pero tanto lo nombraron el libro de Intemperie que lo leí y la verdad es que me pareció maravilloso. Y también os recomiendo Panza de burro, que es otro libro que tiene mucho que ver con él. Acerca de mis lecturas, yo leo mucha poesía y he leído mucha poesía, sobre todo. Y prosa, pues, por ejemplo, libros que para mí son referentes son 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, por ejemplo, aunque realmente mi libro no tiene prácticamente nada de realismo mágico. Luego, aparte de estas cosas como más clásicas, en la actualidad estoy enamoradísima de un libro que se llama La gratitud, os lo recomiendo, es muy cortito, pero muy chulo, del fin de Beguín, no sé cómo se pronuncia, francés no lo practico. Así que, bueno, yo creo que suelo leer mucho, hasta incluso cuando estoy en el baño me leo los botes de champú, propinol, butílico, no sé qué, que no sé ni lo que significa, pero como no tengo el móvil a lo mejor, pues suelo leer las etiquetas. A veces hago endecasílabos con los ingredientes de las conservas. En fin, es un poco un trastorno que ya tendría que mirármelo obsesivo-compulsivo. Pero bueno, yo creo que cualquier cosa que leemos, historia, novela, poesía, se nos va quedando dentro y de alguna manera nos hace diferentes si el texto merece la pena, ¿no? Así que, bueno, somos el resultado de lo que vivimos, de lo que leemos, de lo que nos dicen y de lo que nos creemos. En esto de los talleres y con lo que estás señalando, perdón por la autorreferencia, en algunos de los talleres que yo hago de escritura poética, uno de los ejercicios es prospectos de medicamentos mezclado con páginas de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tomar prospectos de medicamentos que voy seleccionando y pasajes de la Biblia. Bueno, pues con eso hacer un taller y cómo montar un poema, ¿no? Con elementos tan diferentes, pero que de alguna forma pues nos enriquecen, mezclan mundos, ¿no? En eso me identifico contigo, los botes de champú, nombres de productos químicos, que se nota también tu trabajo habitual. Sí, bueno, yo trabajo en un laboratorio. Hacemos principalmente análisis de carne, buscamos un parásito que se llama triquina. Pero una de mis aficiones es conocer las plantas que se utilizaban como medicina, conocer los venenos, conocer los antídotos. Ese tipo de cosas pues me interesan mucho. No sé si alguna vez pues tendré que utilizarlo, ¿no? Pero es un bagaje que yo veo que las personas de antes, bueno, es un conocimiento que perdemos. Hace un par de generaciones una familia era capaz de, qué sé yo, poner trigo. Para tener 1 kilo de harina había que trabajar todo un año completo. Para un dolor de barriga, pues no había farmacia, no había tantas fórmulas magistrales como hay ahora. Y bueno, había que echar mano de lo que había en el entorno, ¿no? Y ese conocimiento, pues está bien conservarlo, no pasa nada porque lo tengamos, además de las medicinas, ¿no? Entonces imagino que un poco, supongo que esa formación de laboratorio, ese conocimiento o interés por los antídotos, por las distintas sustancias, el efecto que puede tener en según qué seres vivos, pues es un poco, no sé, parte de mi profesión. Sería interesante que dialogáramos un poquito más, ¿no? Venga, así que animados a preguntarle algo a Isma o a mí, y yo se lo pregunto. No hemos hecho un taller, que podríamos haberlo hecho, pero vamos a participar un poquillo. Os animo, ¿no? Que nos deis vidilla. Venga, por favor, adelante. Y hay una pregunta. Ahora. Hola. Hola.
Que antes has dicho que tienes como unos personajes, no sé si me oye. Sí. Vale, que tienes unos personajes así como un poco grises, ¿no? Que si esa... Uy, ha volado. Si esa como complejidad alguna vez te ha hecho difícil escribir un personaje o conectar con ese personaje, porque a lo mejor, yo que sé, va en contra de lo que tú crees o lo que sea. Sí, mis personajes hacen cosas que objetivamente no están a lo mejor en sintonía con mis valores, pero es que muchas veces nosotros hacemos cosas que no están, que entran en conflicto con nuestros propios valores. Esa es la complejidad y la forma de ser persona. En el libro ocurren cosas o toman decisiones que yo en frío no tomaría, pero a lo mejor, estando en su situación y habiendo tenido esa vida que tienen ellos, pues a lo mejor sí lo haría, ¿no? Muchas veces es más las circunstancias te empujan en una dirección y a veces pues no eres capaz de actuar siempre como tú consideras que tendrías que hacerlo. Pero eso es lo que a mí me interesa de las personas, porque si los personajes son el narrador listo, bueno, guapísimo y maravilloso, que no se equivoca nunca y que lo tiene todo claro, pues la historia a mí no me interesa tanto. Hola. Hola. Yo quería preguntarte, para las personas, por ejemplo, que estamos empezando a leer poesía y demás, autores que tú recomendarías para empezar o autores que te hayan marcado, que vieras que para los que estamos empezando nos podría acercar más a la poesía. Vale. He nombrado a Joan Margarit. Hay 2 libros de él que me encantan, que son Cálculo de estructura. Él era profesor de cálculo de estructura en la Universidad de Barcelona, de arquitectura, y son Cálculo de estructura y Casa de Misericordia. Los poemas son maravillosos, pero sobre todo hay un prólogo, un prefacio por ahí que habla sobre cómo debería ser un poema y para qué sirve un poema, que a mí me parece fabuloso. Tengo que nombrar a Praena, que tiene unos libros fabulosos, por ejemplo, Cartas para mi hermana, o el último, La belleza del otro, ¿no? A ver si me equivoco. Donde también Praena, por su profesión de profesor y de fraile, conoce el alma humana, conoce mucho a la persona y también está en sintonía de todo esto que estamos hablando, y sus poemas también lo reflejan. Y me encanta muchísimo una autora que se llamaba Szymborska, es polaca. Está traducida maravillosamente, o sea que no hay problema para leerla. Y me parece, era una señora de 90 y tantos años que había vivido la Segunda Guerra Mundial, de unas condiciones muy duras, y me parece la cosa más luminosa, optimista, cierta. Sus poemas me gustan muchísimo. Luego tenemos una amiga común, porque realmente somos 3P, Praena, Pelegrín y Parra, Katy Parra, una autora de Totana, que también, bueno, pues es de nuestro círculo y hoy no está aquí, pero habitualmente siempre nos acompaña. Nos ayudamos entre nosotros 3 con nuestros poemas, porque antes he nombrado lo de los profesores y gente que sepa más que tú, pero también está, que se me ha olvidado hablar de tener buenos amigos, porque yo no escribo un poema que no lo haya leído antes o Praena o Katy Parra. Creo que te puede gustar. Y bueno, pues así a bote pronto, yo creo que con eso ya va bien. Szymborska tiene esos poemas en internet, no hace falta tampoco que busques libros, hay muchas, y ya ves si te gusta y puedes comprarlo, o en la biblioteca seguro que está. Esto que señala Inma sobre la amistad es muy bonito, porque por 2 cosas, ¿no? En primer lugar, porque para escribir hay que vivir también. Y bueno, la vida, las experiencias, las cosas que nos ocurren, ¿no? Las buenas, las malas, los límites que transgredimos, ¿no? Las veces que caemos, o nuestro momento eufórico o de fiesta como anoche, son la materia sobre la que hablar, ¿no? Si no vivimos, ¿para qué escribimos? Y también escribimos un poquito para luego volver a la vida y darnos cuenta de cosas maravillosas
que no habríamos reparado en ellas si no hubiese sido porque la literatura, una película, el cine, un poema nos han puesto el foco, nos han dicho, Borja, ¿no? Cositas cotidianas, insignificantes, ¿no? Ángeles Mora, que está aquí, soñar con bicicletas, una fecha de su nacimiento. Se me ha olvidado, Ángeles Mora. O sea, perdón. Soñar con bicicletas, se lo estuve comentando anoche a ella. Estuve en su presentación, que fui estaba bastante retirado de Lorca, y una noche en un pueblo maravilloso, preciosísimo, en una plaza. Y yo creo que ha sido el único recital donde yo he llorado. Yo me emocioné escuchando ese soñar con bicicleta. Ese te lo recomiendo, está en Tusquets y creo que también estará en cualquier biblioteca de aquí, de Granada. Y perdona, se me ha ido... Pero yo acabo mi idea, que hemos citado a Ángeles, la hemos metido... La amistad como fuente de literatura y la literatura como fuente de amistad, ¿no? Vivir para escribir y luego volver a la vida después de haber leído y darnos pues cuenta de cositas que estaban ahí y que los poemas o las novelas nos han abierto los ojos pues para verlas, que antes no las veíamos, la amistad. Y en segundo lugar, con permiso, un poco más técnicamente, la amistad te da también la sinceridad o un poquito de la verdad literaria, ¿no? Lo que Inma comentaba, cuando Katy Parra tiene un libro, o Inma tiene un libro, o yo lo tengo, nos lo pasamos y somos muy crueles, porque Inma lo hace, cuenta las veces que ha dicho la palabra vida, o las veces en las que aparece la palabra venas, o versos mal medidos, o finales que desinflan el poema, o un tono impostado, o aquí te armas el cerebro un lío, pero así, con cuchillo en los dientes y bueno, es el ejercicio de la sinceridad que verdaderamente mejora la obra, ¿no? Entonces, sí. La humildad es la amistad y eso es fundamental. Yo tengo que reconocer que disfruto, lo hago con un poco de sadismo, porque son tan maravillosos escribiendo ellos dos, que cuando encuentro un fallo me siento bien, digo, pues no son tan buenos, aquí te has equivocado. Así que, y sobre todo agradezco esa misma sinceridad porque es la manera de encontrar tus propias equivocaciones, porque a veces nuestros hijos que están recién nacidos, que son esos libros, nos parecen perfectos, pero una mirada externa que no está tan metida, cuando tú estás dentro de algo no tienes perspectiva, la tienes cuando estás fuera. Entonces esa mirada del otro es la que te ayuda para ver esas cosas que no están tan bien. Así que a mí me aporta pues mucha seguridad el tener unos compañeros tan buenos en mi vida y en mi poesía. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte que tras este taller de narración que hiciste, ¿con qué ojos ves la primera novela esa que escribiste durante tantos años? Descubrí que todo el mundo tenía razón. Así que, pero bueno, también está que como he dicho antes, que las cosas que vivimos o que leemos son las cosas que nos hacen quienes somos. A lo mejor era necesario escribir así de mal para luego hacer otra cosa un poco mejor, ¿no? Que ha sido parte de la formación, es el consuelo que me queda. Muy bien, pues cuando tú quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias Inma, muchísimas gracias Antonio. Estoy seguro que al público que está presente, que tiene mayoría de alumnos de esta facultad, les habrá servido, por supuesto, de mucho toda esta conversación para ver un poco cómo se marca el puente entre la poesía y la narrativa y la poesía y sobre todo, pues nada, animar, como habéis hecho, animar a que la gente lea y escriba, que es de lo que realmente se trata y de lo que realmente ellos después van a enseñar también a sus alumnos, ¿no? A leer y a escribir. Pues muchísimas gracias a los dos y damos por concluido este acto.